Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. Después de ponerse el sol, grifo de oro goteando con el ritmo a mi canto. Hoy hablaremos de un tema delicado, del estigma de las enfermedades mentales. Y lo haremos con José Antonio Ruiz. Que la mano me leyó, que haré si yo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz de Polifemo y un tambor. En España, si dices que tienes una enfermedad mental, la que sea, lo más probable es que de inmediato sientas un buen montón de dedos a tu alrededor señalándote. En este asunto llevamos mucho retraso con otros países, donde acudir a terapia psicológica está a la orden del día y es de lo más natural. Tendemos a pensar que si alguien recibe tratamiento psicológico es porque está como una puñetera cabra y que hay que llevar cuidado con esa persona y procurar no acercarse mucho. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Pues no está claro, pero por si acaso. Esa es otra cuestión que trataremos con José Antonio Ruiz, director de SEPA, Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia. La cuestión de los mitos asociados a las enfermedades mentales, como el de la supuesta peligrosidad de toda persona que tenga algún tipo de enfermedad mental. Lo curioso es que si rascamos un poco y somos estrictos, quien más y quien menos, seguro que tenemos algún tipo de trastorno, mayor o menor, diagnosticado o no, puntual o permanente. Así que mal haríamos señalando a otros o mirándoles por encima del hombro. Si se piensa un poco, lo extraño sería que no tuviéramos alguna que otra tara viviendo en esta sociedad hiperestimulada en la que vivimos, con las presiones y el estrés que comporta, o simplemente considerando la gran complejidad del cerebro humano. No tiene sentido creerse inmune a un problema de salud mental, igual que es absurdo pensar que no nos ponemos enfermos del resto de nuestro cuerpo, cosa que vemos acaecer a diario, siquiera sea cuando llega el invierno con sus resfriados. Parece claro que los personajes relevantes, famosos o brillantes son un buen referente social a la hora de tomarlos como modelo de comportamiento. Deportistas de élite como la gimnasta Simone Biles, los baloncestistas Ricky Rubio, Alex Abrines, Iris Imbuito o Laura Nichols, la tenista Paula Badosa o el nadador Michael Phelps han sufrido problemas de enfermedad mental y han hablado pública y abiertamente sobre ello. Eso es, sin duda, un paso adelante a la hora de normalizar la presencia de los problemas mentales, de abordarlos como algo normal, como normal debe ser la necesidad de tratarlos con profesionales. Antes de ir con la entrevista al psicólogo José Antonio Ruiz, me gustaría que escucharais esta breve ficción sonora que habla del problema de la salud mental en el deporte de élite. Helado de fresa. Ficción sonora. So good. I did it blind to believe there never would, but now.
¿Alguien ha visto mi cinta del pelo? ¿Otra vez la has perdido? Pues ya ves. ¿No te habrás vuelto a sentar sobre ella? ¿O sí? Ya te vale. Venga, salimos pista. Vamos, Eli, no tardes. Sí, id saliendo, que ya voy. Eli, tía, eres la caña, te lo prometo. O sea, es que es increíble. Está todo el pueblo pendiente de ti. Van a poner una pantalla gigante. Vamos, como que el otro día fui a la panadería y todo a ver a la Paqui y me dijo que nada, que iban a cerrar el negocio, que se iba a ir todo el mundo para allá para verte. O sea, que va a estar llenísimo, de verdad. Que nada, que muchísimo ánimo, campeona, que vaya genial, en serio. Hola Eli, cariño. Te hemos engañado tu madre y yo un poquito, porque al final sí que vamos a estar, porque no nos podemos perder ese día, sabemos lo que significa para ti, pero tú tienes que estar tranquila, ya sabes que solo tienes que salir, hacer lo que haces siempre, que es divertirte, y si te diviertes lo vas a hacer de puta madre, o sea que tú sal, haz lo que tengas que hacer y para la casa, que no te lo tomes como un día diferente porque en realidad no lo es. Bueno, estaremos sentados donde siempre, en la grada en nuestro sitio de siempre, y nada, después nos iremos a tomarnos unas tapitas por ahí para celebrarlo y ya está, tú tranquila. Un beso de los dos. Adiós. Hola Eli, mira, soy Paco Nicolás del canal Más Deporte, para a ver si podemos hacer una entrevista cuando usted crea conveniente en el caso de que gane la competición, y nada, será un gusto poder hacerte esa entrevista como hemos hablado. Un saludo y muchas gracias. Eli, hoy es el día. Todos estamos pendientes de ti. Hay mucho en juego, no solo para ti, también para todos los que hemos invertido en tu éxito. Tienes una gran responsabilidad, no puedes fallar. Tienes que ganar esta competición sí o sí. No puedes permitirte ningún error. La beca en Estados Unidos depende de eso. Todos esperamos que cumplas, no lo olvides. Hola Eli, ¿cómo estás? Sé que hoy es un día muy importante para ti. Quiero que sepas que confío en ti y en tu talento, que tienes mucho. Eres la mejor y desde aquí te mando mucha fuerza. El resultado, eso es lo de menos. Aunque yo tengo claro quién va a ganar, Lo vas a hacer de fábula. Estoy orgulloso de ti y siempre estaré aquí para ti, sin importar lo que pase. Y eso pues, que te echo de menos. ¿Recuerdas el fin de aquella cabaña? Tenemos que repetirlo. Eres la mejor. Te quiero. Que te echo de menos. ¿Recuerdas el fin de aquella cabaña? Tenemos que repetirlo. Eres la mejor. Te quiero. Te quiero. Eli, ¿sales ya o qué? Es la hora. Hace un rato que tendrías que estar calentando. Ya voy. Eli, ¿qué te pasa? Tienes mala cara. ¿Has comido algo que te haya sentado mal? No es eso. Pero... ¿entonces? No sé, me cuesta respirar. Vale, toma aire profundamente. Respira. No puedo. Me estoy agobiando. Despacio. Llena bien los pulmones y aguanta un poco el aire dentro. Aguántalo dentro. Ahora ve soltándolo poco a poco. Vale. Hablemos. ¿Qué ocurre? Estás nerviosa, ¿no?
Está el pabellón lleno. No puedo fallar esta vez. Mis padres, la beca y... Y yo, ¿verdad? ¿Crees que te presiono demasiado? Sé que lo haces por mi bien. Pero a veces tengo miedo de defraudarte. De que no salga el ejercicio como tú quieres. Y cuando te enfadas... ¿Yo? Pero... Bueno, sí. Lo mismo tienes razón. El caso es que no me enfado de verdad, Eli. Yo solo quiero que des el máximo. ¡Y eso hago! Sí, lo sé, pero siempre pienso que puedes dar un poco más. Y por eso te exijo tanto. Joder, Eli, qué torpe soy. Me estoy mareando. Bien, a ver, túmate aquí. A ver, aquí, despacio, como te he dicho. ¿Y la competición? Que le den a la competición, mujer. Ahora ni puedes ni debes competir. Creo que contigo hemos metido la pata más de uno. Ahora vamos a olvidarnos un poco del deporte y de esta competición, ¿vale? Lo importante eres tú. Tú eres lo importante. Y ahora no estás bien. ¿Vale? Olvídate. Yo salgo afuera. No te preocupes, que yo salgo a explicarlo. Tú olvídate de todo. Espera unos minutos aquí. Y en cuanto estés mejor, pues nos vamos a tomarnos un helado. ¿Qué te parece? No salgas ahí fuera. ¿Aviso a tus padres ya? No, mejor el helado primero. ¿De fresa? De fresa. Helado de fresa es una ficción sonora de Juan Carlos García, interpretada por Alicia Cabas, Lucilia Fonseca, Ana Chacón, Esther Arracil, Mariano Vivancos, Francisco Nicolás, Víctor Verdú, Ángel Rodríguez y Juan Carlos García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio? Pues aquí estamos, hablando una vez más, hablando de temas muy interesantes. Todo lo que tenga que ver con salud mental es interesante y necesario hablar de ello. Yo reconozco que a este tema le tenía un poquito de apuro, porque al no ser yo especialista en la materia y sea un tema delicado, digo, a ver si vamos a meter la pata. Pero yo creo que es mejor hablar y meter la pata que no hablar. Bueno, más que hablar y meter la pata, porque son temas sensibles, vamos a intentar no meter la pata, pero hablar de estos temas es necesario. Y hablar de estos temas con rigor y sensibilidad, yo creo que puede ayudar a la gente, ¿no? O a pensar de otra manera sobre estos temas, o incluso a pedir ayuda cuando lo necesite si está en esas circunstancias. Pues entonces vamos al lío. La primera pregunta sería el por qué existe un tabú en torno a las enfermedades mentales. Bueno, es un tema complejo, ¿vale? Es un tema complejo. Casi todo lo que tiene que ver con psicología, con salud mental, son temas complejos. Se habla a veces de estigma, el estigma de las enfermedades mentales. Normalmente el estigma pues tiene que ver con una actitud negativa, un comportamiento de rechazo hacia las personas con enfermedad mental, y que incluso se les considera de menor valor o de menor aportación social, ¿no? La palabra estigma sugiere algo visible, ¿no? La enfermedad mental no es algo plenamente visible, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque es verdad que algunas enfermedades, cuando hay un deterioro, psicopatología mayor, pues sí que ves a la persona como afectada, como rara, como diferente. Yo recuerdo cuando era estudiante de psicología y empecé a estudiar la psicopatología,
recuerdo pensar a mí mismo, madre mía, es que los malos rollos no se ven. No es que tenga 2 cabezas, ni 7 patas, ni se te ponga esté de color azul. Es que uno puede tener problemas serios, importantes, y no se aprecian, ¿no? Entonces yo creo que de la enfermedad mental, aparte del desconocimiento, se rechaza por miedo, miedo a lo desconocido, miedo a la falta de control. La noción de el loco viene del locus, del fuera de lugar, del diferente, del extraño, a la falta de ajuste a la sociedad, de no se ajusta a lo establecido, a las normas, al sistema. Y todo eso genera pues un rechazo desde la sociedad, pero es que también a veces nos encontramos en las propias personas que rodean al enfermo mental, o incluso el propio enfermo mental, que experimenta la enfermedad con vergüenza, con miedo al rechazo. Yo aquí diría que es la falta de información, ¿no? Lo que hace que nos defendamos o tengamos temor a afrontar este problema, que es absolutamente real, está ahí, no podemos ignorarlo, y tampoco podemos temerlo ni alejarnos de él, hay que afrontarlo. ¿Cómo le afecta este estigma a las personas que lo padecen? Yo creo que la enfermedad mental es el reto sanitario del siglo XXI. Yo esto lo he dicho en varias ocasiones, en muchos foros. Hemos visto cómo la medicina consigue ahora operaciones de una manera casi rapidita. Te hace un agujerito por aquí, te mete una cámara, corta, tal, y arreglado, y al día siguiente prácticamente estás en tu casa. Los fármacos igual, una precisión, los diagnósticos tienen un diagnóstico molecular, no sé, incluso hemos visto también con el tema del COVID las vacunas que se hicieron súper rápido. La enfermedad mental lleva otros ritmos. Y yo creo que el sistema, yo no tengo la solución. El sistema no está preparado para hacerle frente a esta problemática. La sociedad lo rechaza y el enfermo de una enfermedad mental siente ese rechazo, siente esa vergüenza, nota cuando ha tenido un funcionamiento premórbido. Premórbido quiere decir antes de que aparezca la enfermedad. Ha tenido un funcionamiento premórbido relativamente normalizado, pues se da cuenta de cómo le cambia la vida, la enfermedad. Y todo eso pues afecta a la propia dinámica de la enfermedad, contribuye a aparecer sintomatología depresiva, sufrimiento, etcétera. No es fácil convivir con una enfermedad mental y bueno, creo que estamos en los últimos tiempos visibilizándola más y cada vez a la gente le cuesta menos pedir ayuda y buscar soluciones y bueno, afrontarlo de otra manera. En torno a todo esto hay un montón de mitos. ¿Cuáles son esos mitos más comunes de las enfermedades mentales que contribuyen a engordar el problema? Son muchos. A ver, por ejemplo, se cree que los enfermos mentales son más violentos, más agresivos. Los datos vienen a decir que no es así. Es más, una persona con enfermedad mental tiene más probabilidad de ser víctima de una agresión. Es cierto, evidentemente, que hay personas que en un episodio agudo de descompensación mental pueden tener pues actos agresivos, pero tomado en su conjunto, eso es un mito, no se corresponde con la realidad. La idea también de que no pueden vivir en sociedad o que es mejor que estén en hospitales psiquiátricos, encerrados. Bueno, esto se ha demostrado afortunadamente hace mucho tiempo ya. Se empezó a desinstitucionalizar a los enfermos mentales gracias al desarrollo de psicofármacos, especialmente los neurolépticos, y hoy sabemos que con el adecuado tratamiento y los recursos adecuados, una persona con una enfermedad mental grave puede tener un funcionamiento dentro de los límites de la propia enfermedad o de las características que tenga bastante razonable. Por tanto, sí pueden vivir en sociedad, sí pueden relacionarse. Otra idea tiene que ver con que los enfermos mentales no se recuperan o no tienen solución. Yo antes decía, ¿no?, que la enfermedad mental pues tiene otras reglas respecto. Es cierto que hay patologías que tienen un carácter crónico y bueno, pues hay que aceptar los límites de ese propio carácter crónico, como otras enfermedades no mentales, enfermedades físicas que se llevan toda la vida, pero luego hay otras tantas que se recuperan
que con un adecuado tratamiento, una buena intervención, pues es una etapa de la vida de malestar, de sufrimiento y que se puede seguir adelante. No es cierto que no haya posibilidad de recuperación. También la idea de que no pueden trabajar, no pueden insertarse en la sociedad, no pueden trabajar. Tampoco es cierto que un enfermo mental no pueda trabajar. Con un adecuado tratamiento, evidentemente, repito, depende de qué enfermedades, porque igual que en otros campos de la salud hay enfermedades y enfermedades, ¿no? O trastornos y formas, ¿no? Muy distintas, ¿no? Pero sabemos, ¿no?, que un trabajo adecuado a sus dificultades, sus capacidades o adaptado puede ser hasta terapéutico, puede ser adecuado, puede ser sano, ¿no? Otro mito, que el enfermo mental, que se lo ha buscado como que es culpa suya, ¿no?, con la tendencia a culpabilizarlo, porque es que bebe, porque es que se droga, porque... Causa o efecto. Sí, claro. Por ejemplo, hay personas con fuerte ansiedad, sufrimiento, que recurren al alcohol como una manera de manejarlo. Además, el tema del alcohol es que está muy normalizado, ¿no? Creo que, no sé si hablábamos en el anterior podcast sobre esta idea. ¿Cuál es la escena siguiente en cualquier película, en cualquier escena? A cuando tú tienes una dificultad con... ¿Cuál es la escena siguiente? Claro, apoyado en la barra de un bar. Exactamente. De hecho, hay canciones, ¿no? Exactamente. Entonces, se ha normalizado todo eso. Entonces, no contribuye a afrontar el tema de la enfermedad mental, culpabilizarlos. Que más quisieran ellos liberarse de las dificultades que tienen, ¿no? Son algunos de los mitos. Por ejemplo, otro. La idea de que los niños y adolescentes no tienen trastornos mentales, ¿no? Que eso es cosa de los adultos. No, hay una psicopatología infantil. A veces encontramos patología o psicopatología que en los niños se manifiesta de una manera, va evolucionando hacia la adolescencia y terminan cristalizando la madurez. A veces son niños que empiezan a recibir diagnósticos casi por aproximación, por ensayo-error, porque se parece a esto hasta que eso va cogiendo cuerpo y ya cristaliza en la etapa adulta. Pero hay patologías que ya podemos verlas desde temprana edad. Aburrimiento visceral, hipocondria, angustia cósmica, el punto más lejano del sol, el mi orbital, puro hastío de vivir es mi amarga tónica. Miedos que suplo, con apariencias, odio a uno mismo y al sistema de creencias, como un masoca en manos de una sádica, es la relación de mi alma con mi conciencia. Soy reservado, me protejo de hablar, pues las palabras comprometen, prometen. Un hombre sin palabra es lo mismo que una cabra, un oso o una serpiente. Yo no creo en nada, evito desengaños, me alejo de todo lo que pueda hacerme daño. Luego supe que la gloria no es para los prudentes. Una vez arriesgué y acabé desconfiando de la gente, manteniendo siempre las distancias, rancias, relaciones sin sustancia. No alejarse del vampiro no es más que un sinsentido consentido. Si tan solo hubiera tenido la oportunidad, se habría ido, pero se quedó a mi lado, no lo olvido. Yo deliraba deprimido todo el día y aún así ella me miraba con todo el amor que podía, fantaseando con un bucle. Has hablado de aceptar los límites. Y igual que en la medicina somática, no sé si se dice así, la del cuerpo, pues tenemos claro que hay cosas que no se pueden curar. Cuando llega cierta enfermedad, lo único que se puede hacer es tratamiento paliativo. Aquí ocurre lo mismo. Hay casos en los que dicen, bueno, nosotros aquí no podemos hacer nada, o todo tiene un punto de mejora. Vamos a ver, tú no tienes límites. Eres ilimitado. Todos tenemos límites, todos tenemos dificultades. Sí es cierto que hay determinados trastornos de psicopatología mayor, llamémosles esquizofrenias, trastornos bipolares, ¿vale? Esos son psicopatología con mayúsculas. Uh-huh. Y ahí, evidentemente, tenemos que saber que aunque esté bien medicado, aunque esté siguiendo un tratamiento correcto, es fácil que haya áreas de afectación que le dificulten, ¿no?, un funcionamiento normalizado. ¿Y qué es lo que se puede hacer para combatir ese estigma y promover una mayor comprensión de esas enfermedades mentales? Yo creo que si alguna cosa buena podemos sacar del COVID, aparte de la videoformación, que nos hemos hecho todos expertos en teleformación y que ya no hay que coger tanto el coche porque podemos ir a una conferencia a distancia, pero ha tenido el efecto de visibilizar la enfermedad mental, ¿no? Y creo que para comprender, para aceptar, para tolerar la enfermedad mental, pues hace falta información, hace falta comprensión. No quiere decir que nos tengamos que hacer todos psiquiatras o psicólogos, ni mucho menos. Pero yo creo que cada vez
sabemos un poquito más lo que es. Cada vez estos mitos que comentaba antes se van desmoronando, se van cuestionando. Y yo creo que es la educación, la tolerancia, el respeto, por supuesto, los recursos económicos, dotar de más profesionales, ¿no?, a los centros de salud. Los centros de salud mental están colapsados, ¿no?, con las peticiones, los centros de especialistas. Hace falta investigación. Todo eso, en definitiva, va a contribuir a mejorar la comprensión y a reducir este estigma. Pero, como he dicho al principio, creo que es el gran reto sanitario del siglo XXI. Tenemos trabajo por delante. Claro, hablas de cambiar dinámicas y los medios de comunicación. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación no son un factor más en la propagación de los mitos y no de lo contrario, de combatirlos? Bueno, los medios de comunicación ya sabes que tienen una tendencia al morbo, al amarillismo, al espectáculo. Y bueno, yo creo que es, hasta donde yo sé, ¿vale?, que no soy experto en este tema, pero los profesionales de la comunicación también tienen códigos deontológicos, y la Organización Mundial de la Salud ha propuesto en determinados momentos pues pautas para abordar temas sensibles, temas especialmente delicados, ¿no? Yo creo que los profesionales de la comunicación son responsables y tienen sus códigos éticos. Es verdad que al fin y al cabo pues también tienen que, es un mercado competitivo y sabemos que la noticia negativa vende más que la positiva. No sé, hay anécdotas sobre periódicos que intentaban solo contar buenas noticias que no lo compraba nadie, ¿vale? Entonces, es cierto que bien utilizado, la información es muy poderosa y yo creo que los medios de comunicación, en este caso, tienen un papel ambiguo, ¿no?, o ambivalente, pero creo que pueden ayudar a mejorar toda esta problemática del estigma hacia la enfermedad mental. ¿Y por qué cuando necesitamos subir un sofá le pedimos ayuda al vecino? Si necesitamos dinero le pedimos dinero a un familiar, a donde sea. Pero cuando es un problema psicológico nos cuesta tanto pedir ayuda. Hay muchas razones, ¿vale? Lo que he comentado antes de la vergüenza, como hemos dicho, la gente va a pensar que me pasa algo. Nos cuesta comunicar. Bueno, hay gente que no le cuesta mucho hablar de sus enfermedades. Yo siempre digo, cuando estamos en un grupo de amigos y empieza a hablar de enfermedades, dices que ya vamos teniendo una edad, ¿no? Todo empiezan a fallar Me duele aquí los la filtros, rodilla. a fallar los cojinetes, empiezan a fallar las articulaciones, etcétera, así. Pero también es verdad que no comunicamos todas las enfermedades. Hay enfermedades que cuesta más hablar de ellas porque son como más íntimas, ¿no? Más, no sé, más sensibles, ¿no? La enfermedad mental, como tiene que ver con la cordura, tiene que ver con como digo, con el control, pues creo que cuesta más comunicarlo. La vergüenza, la incomprensión. A veces basta con decir, este está loco, para no prestarle atención. Te desacredita. Como está loco ya, te desacredita. Yo creo que todo eso cuesta, y especialmente en el sexo masculino, los estereotipos de género. El hombre no llora, el hombre debe ser siempre autosuficiente, debe ser capaz. La masculinidad malentendida tiene que ver con fortalezas y ser superhéroes, ¿no? A los hombres les cuesta más pedir ayuda. Aquí en el servicio de psicología, de cada 4 pacientes que atendemos, 3 son mujeres, ¿vale? Hay una diferencia bastante importante. Ahora mismo la sociedad está evolucionando en el sentido de cada vez mayor igualdad, de que esos estereotipos patriarcales, etcétera, etcétera, se están rompiendo poco a poco. ¿Hay datos históricos de que esté cambiando eso o todavía en vuestro ámbito aún no? Nosotros en lo que esa proporción que te estoy comentando de 3:1 viene siendo así. Volviendo a los estereotipos de género, ¿no? Las mujeres pues también conectan dentro de esos estereotipos con la emocionalidad, con la comunicación, piden ayuda antes. Probablemente tenga que ver con aspectos culturales, casi con toda seguridad. Pues no me gustaría ser cenizo ni especialmente negativo. Y quiero pensar que hay ámbitos, como por ejemplo en el deporte, en el que me da la sensación de que últimamente se está perdiendo un poco el miedo a hablar de ese problema, al menos en los deportistas de élite. ¿Se está haciendo algo bien en ese aspecto? Yo creo que sin duda, sin duda. Primero hay que entender el trabajo de los deportistas de élite. Buscan el límite.
y buscan el límite en el esfuerzo, en la competitividad de su físico, ¿vale? Entonces, todo lo que sea buscar el límite es altamente estresante en cualquier profesión, pero en ellos en concreto. Pero sobre todo piensa que los deportistas son personas admiradas, son modelos para mucha gente. Cuando un deportista comunica sus dificultades emocionales o sus problemas de salud mental, está rompiendo barreras invisibles, está haciendo que personas se atrevan a dar el paso. Si que es un crack, que es un máquina, o esta chica, que es una ganadora de medallas espectacular, reconoce que ha estado o ha tenido que estar apartada de su profesión durante meses, semanas o incluso años, ¿por qué tengo yo que esconderlo? Por el efecto multiplicador que tiene el que sea más de arriba a abajo que de abajo a arriba. Es decir, si la persona más visible lo hace, es un efecto de bola de nieve mucho más grande que si es granito a granito hacia arriba, ¿no? Es un modelo donde la gente admira, se refleja y tiene un impacto. Mira, una anécdota también sobre esto. No sé si te sonará, supongo que sí. Recordarás a aquel deportista Magic Johnson, un jugador de baloncesto en la NBA. Uh-huh. Bueno, pues Magic Johnson hizo público que era seropositivo, que tenía SIDA, uh-huh. Y aquello generó un impacto de concienciación social mucho más grande que la cantidad de dinero que se estaban gastando en campañas de sensibilización sobre el tema del VIH. Es decir, a veces los modelos tienen un impacto sobre la salud colectiva mucho mayor que campañas que puedan desarrollar ministerios de sanidad. Aquí es un ejemplo, ¿no?, de cómo este deportista reconocido, valorado, que además cuando lo comunicó todavía era un deportista uh-huh. de gran rendimiento, ¿no? Sí, de hecho se retiró una temporada y volvió a jugar. Impactó con la enfermedad incluso. Aquello impactó a la gente, ¿no? Y sensibilizó, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que respetar y poner en valor pues este ejercicio uh-huh. de los deportistas de élite que comunican, porque no olvidemos que las enfermedades es algo íntimo, que tenemos derechos además muy serios. El tema de la confidencialidad médico-paciente es una cosa muy seria. Cuando uno comunica una enfermedad, está dentro de su esfera íntima y no tiene por qué hacerlo, ¿no? O sea que yo creo que hay que ponerlo en valor y hay que reconocer el impacto social que eso tiene. ¿Y cómo podemos fomentar una conversación más abierta y compasiva sobre la salud mental en la sociedad? Yo creo que en la línea de lo que venimos comentando, medios de comunicación que aborden el tema con responsabilidad, con seriedad, programas de televisión que se están haciendo, alejados o tratar de estar lo más lejos posible del amarillismo, de lo morboso, y bueno, pues los profesionales de la salud mental, también charlas, conferencias que hacemos. Yo creo que al final va en la línea del respeto, de la tolerancia, bueno, vemos de la educación, hemos comentado todo esto. Yo, incluso en algunas ocasiones hay temas, como por ejemplo la gestión cognitiva, la reestructuración cognitiva, que yo digo que cuánto sufrimiento nos ahorraríamos como sociedad si esto estuviera como una asignatura, ¿no? Especialmente pues ya en bachillerato, cuando ya los chavales empiezan a tener una cierta capacidades cognitivas. La educación en general es una herramienta muy poderosa. ¿Son las tendencias suicidas el peor problema mental con el que nos podemos enfrentar? No el peor, porque ya digo, hay enfermedades muy graves, ¿no?, de la salud mental. Pero sí que es verdad, cuando nosotros aquí atendemos a una persona que viene sufriendo con sintomatología depresiva, etcétera, cruzamos los dedos que no tenga ideación suicida, porque mete mucha presión, ¿no? Una persona que está con tendencias, con pensamientos. ¿Te refieres al profesional? Sí, a nosotros nos tensa, ¿no? Porque uh-huh. no es lo mismo trabajar con un paciente donde ese tema no está sobre la mesa, cuando sí está, porque sí está hay que abordarlo, ¿no? Y siempre nos mete presión, porque evidentemente cuando yo estoy tratando a una persona me siento responsable y cuando siento que esta persona está atravesando una crisis de este estilo, pues me mete presión, ¿no? Es un tema, no diría que el más grave, pero desde luego es un tema muy serio, sí. When your day is long
alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Everybody cries, and everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Las cifras sobre suicidio parece que no paran de crecer. ¿Por qué? Si revisamos el histórico de cifras oficiales en nuestro país del Instituto Nacional de Estadística, se observan altibajos, pero siempre, o por lo menos desde hace más de 10 años, las cifras han estado por encima de los 3.500 suicidios al año. Ahí vemos, en el histórico hay una cifra, hubo un pico en los años 2013-2014, coincidiendo con los años más duros de la crisis económica, y ahora hemos vuelto a ver un repunte del COVID, de la crisis que hemos atravesado, y yo no sé si vamos a más, pero desde luego la sociedad es sensible a los periodos de crisis. En cualquier caso, cualquier profesional que nos hemos aproximado, que hemos trabajado el tema del suicidio, alcanzamos o hay un consenso. Las cifras oficiales están infraestimadas, ¿vale? Hay muchos suicidios o se estima que muchos suicidios pueden estar ocultos como accidentes de todo tipo, no solo de tráfico, caídas, incidentales, etcétera, ¿no? En los últimos 2 años hemos batido récord, superando los 4.000 suicidios. Repito, cifras oficiales. Cifras oficiales. Si nos vamos a estudios más finos, sugieren que el porcentaje podría estar infraestimado entre un 5 y un 15%. Es decir, no sería ninguna barbaridad decir que en nuestro país mueren 4.500 personas al año por suicidio. Otra cosa es que estadísticamente eso quede bien recogido. Si invirtiéramos en salud mental y en prevención del suicidio, ¿por qué no esperar una reducción de las cifras? Fíjate, antes te hablaba de que aquí en consulta en el SEPA, de cada 4 casos, 3 son chicas. En suicidio consumado, el fenómeno del suicidio consumado es un fenómeno típicamente masculino. De cada 4 suicidios, 3 son hombres, ¿vale? Ahí también hay que preguntarse por qué. Quizá se relacionen un poco los dos datos, ¿no? Si piden menos ayuda, sufren más. Por ejemplo, la indigencia. Hoy tenía una conversación muy interesante con una amiga, preguntándonos por qué cada vez hay más gente que vive en la calle, ¿no? También el fenómeno de la gente que vive en la calle es un fenómeno típicamente masculino. Hay muchos más hombres viviendo en la calle que mujeres, ¿no? Y todo eso, pues al final genera situaciones límite, ¿no? Y muchos hombres. Yo digo, es un tema complejo. El dato está ahí, es interpretable, ¿no? También la impulsividad, la fuerza, la determinación, la testosterona, ¿vale? Se puede explicar todas estas cosas, variables culturales, variables biológicas pueden explicar estas cosas, pero es un dato que está ahí, ¿no? Quizá lo que está cambiando es la sensibilidad. En estos 2 últimos años sí que hemos observado y han salido las cifras, ha aumentado no sé cuántos %. Eso es sí, coyuntural. Y yo creo que es coyuntural. No sé si va a seguir creciendo. Una vez que se pasen los efectos, porque el COVID ha tenido efectos puntuales, pero en algunos colectivos empresarios que con el confinamiento, cuánta gente no estuvo al límite cuando no tuvo que cerrar y gente que lo pasó muy mal, ¿no? Y luego el efecto que ha tenido, el daño psicológico, ¿no? Que ha tenido todos
como sociedad las cifras de ansiedad, depresión se dispararon. O sea, todo eso podría explicar estas cifras del año 2021, 2022, ¿vale? Podrían explicarlas de esa manera. Vamos a ver si es algo que luego se suaviza. Pero tenemos un pico de sierra, pero alto, ¿vale? Yo creo que ahora mismo de los 2 últimos años es una coyuntura. Vamos a echarle la culpa al COVID de como de tantas cosas, ¿vale? Pero la pregunta que yo me hago es, si invirtiéramos en campañas diseñadas por profesionales de la salud mental, por expertos en comunicación, con un buen estudio epidemiológico y basado en evidencia científica, no puede ser que salváramos vidas. ¿Y las tendencias suicidas hay que afrontarlo como cualquier otra enfermedad mental o tienen su peculiaridad? En el mundo del suicidio se suele hablar como de 3 grandes fenómenos. Uno es la ideación suicida, es decir, los pensamientos, que son amplísimos, van desde el ay Dios mío, llévame pronto, ¿no? Es una manera de no quiero seguir viviendo, ¿no? Hasta planes estructurados con día, con hora, con lo voy a hacer de esta manera, he comprado los materiales, ¿vale? Es decir, la ideación suicida es muy amplia. Lo mismo ocurre con la tentativa o los gestos. Hay gestos del tipo, ay, amenazas, que me tiro, ¿vale? Hasta... Que ese tipo es el de quiero llamar la atención, más que otra cosa, es una llamada de alerta, ¿no? El suicidio también tiene muchos mitos. Antes hemos hablado de la salud mental, por ejemplo, el mito de que quien lo dice no lo hace, quieren llamar la atención. Es un fenómeno muy heterogéneo, era un poco hacia donde iba, ¿no? Es un fenómeno muy heterogéneo. Es un fenómeno, aunque una persona, ponte que sea esto, ¿no? Que lo hace para llamar la atención. Pero escucha, una persona que lo hace para llamar la atención es muy dramático y el riesgo es alto. Es que antes me preguntaba si era de los peores problemas. Evidentemente, lo peor que nos puede pasar es que un paciente se nos suicide. Pero eso ya no tiene solución, eso ya no tiene remedio. Incluso los que temamos, ¿no? Es que esto lo hace para llamar la atención, sí, pero vamos a estudiarlo y vamos a ver por qué se comunica de esa manera. ¿Qué podemos hacer? Porque es que no es infrecuente que una persona que pueda estar haciéndolo para llamar la atención pues se pase de frenada y se nos suicida. O pase al siguiente estadio. Vale, ahora sí vamos de verdad. Exacto. Entonces, ya digo, es un fenómeno muy complejo, muy variado. Ya te decía, desde los gestos hasta suicidios que no consumados, pero por casualidad, una persona que se tira desde una alta altura y en la caída tropieza con un cable, un toldo tal, o un árbol y milagro solo se ha torcido un pie, ¿no? Eso es pues así una casualidad, ¿no? Y dentro del suicidio consumado pues también nos encontramos diferencias, ¿no? El suicidio consumado es una persona que hace un acto por acción u omisión que tiene como resultado directo o indirecto la muerte, siendo consciente de que ese va a ser el resultado. Te traduzco esto. ¿Qué significa por acción o por omisión? Significa que algo que hago o dejo de hacer tiene como resultado directo, es decir, inmediato o a medio o largo plazo indirecto, la muerte. Por ejemplo, dejarse morir. ¿Qué pasa si tú tienes una enfermedad, necesitas una medicación vital para ti y dejas de tomártela? Ese sería un ejemplo de que luego vas a morir de tu enfermedad, pero hay una voluntariedad en ello. Y por tanto puede entrar dentro de esa categoría de suicidio porque ha sido intencionado. Desde el mundo religioso es una aberración, ¿no? Quitarte la vida. El problema es que si tú estás sufriendo y no buscas ayuda, si estás sufriendo y no lo comunicas, puedes llegar hasta el punto de morir. Fíjate, te iba a decir más que una persona se ha suicidado. A algunas personas les gusta decir la depresión ha matado a esta persona. Fíjate, la idea de que la enfermedad mental, la depresión mayor, es una de las vivencias emocionalmente hablando más duras que hay. Y a mí me gusta girar cuando la gente dice ¿cómo es posible que se haya suicidado teniendo 2 hijos, 2 criaturas? Yo le giro. ¿Cuánto no habrá sufrido esa persona para teniendo 2 hijos, teniendo una familia, haberse suicidado? La palabra desesperanza es muy importante, la sensación de que esta situación no va a cambiar, esto no tiene solución, el futuro no me trae nada bueno, ¿vale? Y ahí nos encontramos personas que cuando se dan una serie de circunstancias, cuando no veo más soluciones a mi problema, cuando veo que el futuro no va a cambiar,
cuando veo que no tengo gente a mi alrededor, el apoyo social es muy importante. Siempre digo, no es lo mismo una persona que está en depresión, que tiene una red de apoyo, de amigos, de gente que le aprecia, a cuando tienes una depresión y no tienes ahí. El apoyo social es uno de los protectores más importantes en salud mental, ¿no? Si a eso además le sumas un estresor, un pico, algo intenso, pues yo qué sé, un problema sentimental, un problema legal, un problema laboral, cuando estás en esa situación de vulnerabilidad, un estresor agudo intenso puede ser desencadenante, ¿no? Hay una parte que se tiene que entender como un síntoma. Yo a veces le digo a los pacientes que están con esta idea de, bueno, si estás deprimido, vemos que estás deprimido. Si tú dejaras de tener depresión y estas circunstancias personales, esta crisis que estás atravesando se solventara, ¿querrías morir? No. Digo, pues entonces tu deseo de morir no es genuino, está relacionado pues con tu sufrimiento y con las circunstancias. Vamos a trabajar en tu sufrimiento, vamos a trabajar en las circunstancias y ya verás cómo estas ideas se te van quitando, ¿no? Pedir ayuda, ponerse en manos de profesionales, tener paciencia. Yo creo que las personas, si cuando sufren buscaran ayuda, o si las ideas son muy molestas y madre mía que salto, que estoy... Me voy a urgencias psiquiátricas. Yo creo que se salvarían muchas vidas si se comunicara, se hablara abiertamente también del suicidio, señalando a la gente la necesidad de buscar ayuda, porque los profesionales de la salud mental estamos ahí y sacamos adelante a personas que sufren mucho. Mientras te escuchaba, me ha venido a la cabeza una canción, El romance de Curro el Palmo, de Serrat. ¿Se puede morir de pena o es otro mito? Morir de pena, ¿no? Antes te decía lo de la depresión mata. Yo creo que sí. El dolor emocional que lleva a una persona a plantearse seriamente quitarse de en medio es muy duro. Es muy duro convivir con el miedo intenso, con la ansiedad, con la angustia. Hay personas que empiezan con tratamientos y no encuentran otras soluciones o no les dan otras soluciones o su realidad no cambia o no saben cómo manejarla y llegan al extremo. Sí, se puede morir de pena. Como he dicho antes, la depresión mata. Buscando el olvido, se dio a la bebida, al mus, las quinielas y en horas perdidas se leyó enterito a don Marcial Lafuente por no ir tras su paso como un penitente. Y una noche mientras palmeaba farrucas se escapó Mercedes con un curapupas de clínica propia y rolls de contrabando, y entre palma y palma Curro fue palmando. Entre cantares por soleares, ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Y en esto del suicidio, ¿hay grupos, hay perfiles de personas con propensión o...? Si hablamos epidemiológicamente hablando de riesgo, ya te he dicho que el suicidio es un fenómeno típicamente masculino, suicidio consumado. Si hablamos de las tentativas, ahí las cifras, las mujeres tienen ligeramente mayores tasas, ¿no?, de tentativas que los hombres, pero en suicidio consumado la diferencia es importante. Pues sí, hay un perfil de alto riesgo dentro del suicidio consumado, que es hombre, mayor de 70 años, recientemente viudo. Ese es un perfil de alto riesgo. Mayor de 70 años, viudo. Sí, curiosamente, las cifras más altas de suicidio consumado se dan en ancianos. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando tú comparas, claro, la población de personas
de edad avanzada que muere, pues claro, el suicidio se nos hunde porque hay otras enfermedades, mueren por otras razones, ¿no? El suicidio se nos hunde en la undécima causa de muerte, ¿no? Es verdad, si nos vamos a jóvenes, el suicidio consumado es la primera causa de muerte. Claro, pero en cifras. Porque en cifras absolutas, claro. Pero me refiero porque los jóvenes no mueren. No están en edad de morir. No están en edad de morir. Claro. Pero cuando miras relativa, es decir, población, hombres mayores de 70 años, y haces la tasa de cuántas muertes hay, pues te salen las cifras. Es que es lineal, ¿no? La cifra a mayor edad, lineal, es una curvita, ¿no? Pero a mayor edad, mayor riesgo. Pero también se ha visto que en jóvenes en los últimos años han aumentado, ¿no? Estas cifras. Y claro, nos preguntamos qué clase de sociedad tenemos para que una persona que tiene 20 años, 25 años se nos suicide, ¿vale? A veces son marcadores de anomia social, de decir, oye, pongamos un poco de cabeza a esta sociedad local que tenemos, ¿no? Y esas cifras llaman la atención. No tenemos explicación en términos de salud mental o de modelos psicológicos para explicar ese suicidio llamado racional o como decisión de vida. Yo estoy bien, como digo yo, el suicidio es la última opción. Vamos a hacer otras cosas antes. Pero es verdad que de la ruina se puede salir, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que dice con orgullo, yo me he arruinado 3 veces, ¿no? He caído un empresario que me ha arruinado 3 veces y nos cuenta la historia de cada una de sus ruinas, de cómo salía adelante y tal. Uno remonta, las personas remontan. Claro que se puede remontar, ¿no? Detrás de cada suicidio, detrás de cada persona hay un drama personal y cada caso tiene sus particularidades, ¿no? Reducir la salud mental a tomar pastillas, ojo, que son importantes cuando lo son, pero no hay ninguna pastilla que te ayude a desarrollar habilidades, capacidades, a afrontar tus traumas, y en las crisis vitales, en el sufrimiento, se puede aprender para salir fortalecido, mejor persona, crecer. ¿Cuántas personas no hemos atravesado? Hablo también en personal, porque cuando ya peinas canas ya te han pasado cosas en la vida, que hemos pasado momentos muy duros en la vida y luego miras hacia atrás cuando los superas y dices, soy mejor persona, estoy más fuerte, he aprendido, ¿no? Creo que lo que no te mata te hace más fuerte. Aunque sea un refrán muy manido. Sí, pero tiene su punto, tiene su aquel, ¿no? Tiene su aquel. ¿Qué última reflexión puedes hacer acerca de todo esto? Una buena campaña, un buen plan, una buena inversión ayudaría a reducir cifras, ayudaría a que la gente pidiera ayuda y ayudaría a salvar vidas. Pues José Antonio, muchas gracias por abrirnos la puerta al disfraz de Polifemo y encantado de tenerte aquí. Como siempre, un placer. Esta es la segunda vez que colaboro y bueno, a la gente que nos pueda estar escuchando y que pueda haberse identificado con cualquiera de estas temáticas, busque ayuda. No sufras. Hay personas que pueden echarle una mano. Muchas gracias. No siempre usamos correctamente la expresión loco o locura. Con frecuencia llamamos loco al diferente, al peculiar, al extraño. Si aceptamos esa definición, creo que deberíamos asumir también que existe la locura del mal y la locura del bien. De esta última, mi referente en muchos aspectos sería el añorado Jesús Quintero, el loco de la colina, quien se expresaba mucho mejor que yo para referirse a este asunto. Somos unos ilusos dentro de un espejismo, unos actores que nos hemos creído nuestro papel, unos soñadores que ignoramos que soñamos, unos locos que buscamos razones y sentido para lo que tal vez no tiene sentido ni razón. Loco es el político que sueña con dirigir los destinos de una nación, el religioso que habla con Dios y sueña hablar en su nombre, el artista que sueña que crea, el militar que se toma en serio el juego macabro de la guerra, el juez que juzga y condena. Todos estamos locos. La única diferencia es que hay locuras hermosas y locuras terribles. Day after day, alone on a hill,
The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. Y eso es todo en la edición de hoy de El disfraz de Polifemo. Si te gusta, cuéntalo por ahí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Well, on the way, head in a cloud, the man of 1,000 voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him. They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. He never listens to them. He knows that they're the fool. They don't like him. The fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world